Hoy recibimos en Sobre las Tablas al protagonista de más de 35 filmes. Sus actuaciones han quedado inmortalizadas en cintas como El Brigadista, Los Sobrevivientes, Guardafronteras, Caravana, El Elefante y la Bicicleta, Inocencia, por solo citar algunas. Hoy hablaremos de radio, televisión, cine y teatro con alguien que desde que estaba en el vientre de su mami consumía el amor a las artes escénicas como parte del alimento diario. Bienvenido a Sobre las Tablas, Patricio Salvador Wood Pujols, o simplemente Patricio Wood. Patricio Wood. Buenas, Ari. Qué bueno, caramba. Es un encanto tenerte aquí. Bienvenido, puedes sentarte. Ay, qué bien, qué gusto. Porque somos amigos, bueno, en la vida. Claro. ¿Ah? Tu vida es muy rica, Patricio. Tu vida es como... No me he detenido, siempre he estado, como digo yo, haciendo cosas. Y yo creo que eso es una suerte. Sí, yo creo que sí. Es una muy buena suerte, porque ¿Cómo? la vida del actor depende de las circunstancias, del momento, de la suerte, de estar en el lugar preciso con las personas correctas, para que se den una serie de trabajos. Y la práctica es muy importante. Pero tú estás de acuerdo en que hay actores, o sea, yo estuve comentándote eso en algún momento, de que hay actores que han tenido muy buenas prácticas, son muy buenos actores, han dejado incluso alguna pauta en sus vidas con su trabajo y luego son olvidados, o sea, no los llaman más, o tienen menos trabajo, o los años hicieron que los fueran llamando menos hasta que no los llamaron nunca más. Bueno, sí, si tú lo dices, eso ha pasado, porque Sí. tú no lo vas a inventar. Pero yo realmente lo que extraño es la calidad, o sea, hay actores que no merecerían Estar tanto y otros que sí. y hay merecen otros más, que claro. sí, hay un desfasaje. Sí. Pero lo que yo extraño en el arte es la calidad. O sea, esto es una carrera bien dura, bien difícil y nos puede pasar que de repente no tengamos esa frecuencia, la frecuencia necesaria. Sí. Pero eso tendrá sus causas personales también. Eso es un mundo en el que yo no... Ya te digo, si yo voy a enjuiciar a los actores es porque son artistas. Y si son artistas, yo los enjuicio a partir del arte. Claro. Del arte que pueden proporcionar, el arte que logran. Patricio, la emisión pasada estuvimos hablando sobre teatro, pero quedó en el tintero una obra de teatro que te trajo mucho regocijo. Se trata de El burgués gentilhombre. Sí. Fue en el año 97. 1997. Sí. Cuéntanos de tu experiencia, quién dirigió, personajes, en fin, todo lo que vino y te viene a la mente con ese nombre. Sí. Se trata de una coproducción francesa-cubana, dirigida por Jérôme Savary, uno de los grandes teatristas de Europa, director del Teatro Chaillot de París. Y él tenía esta obra montada allá, en su teatro, y la trajo a Cuba. Jérôme falleció ya. La trajo a Cuba para montarla con actores cubanos, músicos cubanos, y la escenografía era la francesa, venía de Francia, venía por barco, una cosa impresionante. Y nos lanzamos a ese montaje con Jérôme Savary, que tenía muy claro todo, ya tenía algunas experiencias también de algunos trabajos en Cuba, de menor envergadura. Pero esto se trataba de un gran espectáculo. Éramos 75 personas en escena. En escena, uff.
entre músicos, bailarines y actores. El protagonista era Carlos Ruiz de la Tejera, y ahí estaba José Antonio Rodríguez, persona de la que quisiera señalarte que lo considero el gran hombre de las artes escénicas en Cuba, para mí, en mi criterio. Hago este paréntesis porque José Antonio fue el hombre que lo hizo todo. Escribió, creó compañías, hizo docencia, hizo cine, radio, televisión, bien hecho, las tres cosas. Y ahí está, su obra Era imperecedera. actor, narrador. Narrador, locutor, narrador excelente, excelente. Declamador, era, bueno, en fin. Y escribía también. Bueno, en fin. José Antonio, fue un privilegio compartir la escena también con José Antonio. Y Alina Rodríguez estaba también, Carlos Padrón, un gran grupo de actores que fuimos. Gacio estaba como actor también. Y se hizo ese montaje que era una gran comedia, El burgués gentilhombre. A mí me tocó un rol que me encantó hacerlo. Era el maestro de armas. Y el maestro de armas venía en una silla de ruedas. Y aparecía en una silla de ruedas y formaba tremendo lío. Me acuerdo que le inventé muchas cosas. El diseño del personaje me lo permitió también incorporarle cosas al maquillaje. Como era un pirata que venía sin una pata de palo, o sea, le faltaba un pie, y entonces me hice un ojo grandísimo, yo mismo, debajo de la tapa del pirata, ¿sabes? Como son tuertos todos los piratas en el cliché, ¿no? La imagen del pirata. Y cuando y me amarré un cordelito aquí a una sortija, a un nylon de pescar, porque los cojimeros todos lo resolvemos con nylon de pescar. Y entonces el nylon de pescar nadie se imaginaba eso. En un momento determinado yo hacía así, levantaba el brazo y la tapita se levantaba sola. Siempre creando, Se siempre levantaba creando. sola. Entonces sacaba una clase de ojo así, pero grande, porque me lo maquillé, que se puede visualizar. Y tengo un recuerdo muy bello de esa comedia, de ese trabajo. Que además fueron, o sea, no solo en Cuba, sino también en Francia. Sí, Estabas diciendo en el Chaillot. lo estrenamos en el Teatro Mella y después viajamos a Francia y que estaba el Mundial de Fútbol, me acuerdo, yo introduje una morcilla, como decimos los actores. Se me ocurrió que el personaje mío se lamentaba que no podía ir al Mundial de Fútbol porque le faltaba una pata. Et pour moi, le Mundial c'est foutu. O sea, y por mí el Mundial no existía. Pero, ¿y entonces había textos en francés en la No, obra? eso es una morcilla que yo les regalaba a los franceses. Un texto que se me ocurrió y se lo regalaba a los franceses y se caía el teatro porque estaba en vigencia el teatro. El personaje hubiera querido estar en el Mundial, pero tenía una pata de palo. Un chiste que funcionó, que quedó bien. Y te voy a decir un detalle interesante. Con Jerón Savary, aquí ensayando, estaba la orquesta Nacaona tocando, disfrazadas de Luis XV todas, con unos trajes y unas pelucas, pero la orquesta Nacaona, que tenía que tocar salsa, porque este hombre era un amante de lo criollo, de lo cubano. Realmente fue una versión acriollada de esa obra de Molière, de la comedia de Molière. Y entonces estaba la orquesta Nacaona completa, todas muchachas, lo más lindo. Era muy gracioso porque de pronto se despelotaban y tocaban una salsa que no tenía nombre. Pero esa orquesta tenía que aprenderse Mozart y Beethoven, los clásicos. Y entonces nuestro querido Jerón traía las partituras. Y la orquesta Nacaona tenía que leer las partituras de los clásicos. Y la verdad que fue muy emocionante. Qué bueno. Muy emocionante porque Jerón Savary, cuando eso ocurrió en la primera vez que la orquesta Nacaona interpretó a Mozart, Jerón detuvo el ensayo y nos dijo a todos los que estábamos ahí: acabo de presenciar algo increíble. Es que la unión de, bueno, O sea, comprobar que todas estas muchachas saben leer música e interpretar una música clásica como lo han hecho. Las felicito, porque ni siquiera en mi país yo hubiera obtenido ese resultado en tan poco tiempo. Lo digo así. ay, nos hemos ido, es que es Todo se relaciona. fabuloso Recuerda que, hablar contigo. Recuerda que se habla que el teatro es un arte de síntesis.
porque todo converge. Sí, y es que y ellos también convergen. Bueno, ellos estaban, las anacaonas también estaban sobre la escena en una obra de teatro. Claro, Así no, aguanta, que en el segundo acto yo no trabajaba, mi personaje no salía, ¿No? y yo me disfrazaba de anacaona. ¿Ah, sí? Sí, Rogelito Conde, el maquillista, me convertía en una anacaona. Pilín me convertía en soy una rubia preciosa, para que tú sepas. Pilín yo le puse para tocar el bongo, porque yo me encantaba la percusión. Recuerda que te dije que para hacer el brigadista, logré hacer el brigadista haciendo bulla, una batería que inventaba yo mismo, que un día te contaré cómo se hacían las baterías. Y tocaba el bongo con las anacaonas. Yo creo que tuviste una muy buena experiencia y eso de estar en el Chaillot de París. Mira, éramos los terceros cubanos, Rita Montaner, Los Zafiros, y nosotros éramos los terceros cubanos que pisaban ese escenario. Rita Montaner, Los Zafiros y ustedes. Y nosotros. Sigo diciendo que además del talentazo que tienes y bueno, las habilidades que tienes también en otras manifestaciones, sigo diciendo que eres una persona privilegiada. Con una suerte bonita. Séneca decía, en la vida hay dos cosas importantes para avanzar, dos cosas grandes. La oportunidad y estar preparado para cuando llegue. Exacto. Y tú, bueno, tuviste las dos. Entonces, yo me procuré las dos. Me procuré las dos. Sobre las tablas estamos conversando hoy con Patricio Wood. Espero que ustedes estén aprendiendo, al igual que yo, en esta segunda emisión. Ya veré qué puedo hacer. Pero antes quisiera que usted supiera qué clase de buen muchacho está criando. Mira que cuando los que te hicieron eso empiezan, ni yo lo puedo parar. Utilicen todos los recursos. Confío la operación a la inteligencia del ejército. General, piense en lo impensable. Tantas horas de trabajo, tanta gente involucrada en esta operación y que de pronto todo se caiga así, en un segundo. Willy, ese hombre no te mató gracias a que Verónica actuó inmediatamente. Patricio, y en esta ocasión vamos a hablar de algo que conocemos todos, absolutamente todos los cubanos, del audiovisual en tu vida, que es extenso, largo, inmenso. Has estado, yo creo que más en pantalla, en televisión, que en los otros dos, o sea, que en teatro y cine. Creo que lo que más, la presencia mía ha sido en televisión. ¿Más en televisión? Sí, más que en teatro y más que en cine. De ello me vas a ayudar, porque ya hablamos de que tú habías hecho televisión incluso antes de estudiar en ELISA. O sea, ya hablamos de esa parte, pero estando en ELISA, ¿te llegó la televisión también? Sí, estando en ELISA, sí. ¿Cuál fue la obra que te llegó estando en ELISA? Mira, me llegó Guardafronteras, una película de Octavio Cortázar también que realizamos en el año 80, que me implicó 6 meses trabajando para esa película. O sea, un semestre estuve trabajando en esa película y me evaluaron por esa película. ¿Y podías en ese momento estar en la escuela y además trabajar en una película? Sí, pude. Lo que tenía era que aprobar los exámenes y estudiar. Entonces eso se podía hacer antes, ahora ya no tanto. Hubo una época en que no era posible. Sí, las escuelas tienen sus matices, de acuerdo a la gente que dirige y cómo se maneja el asunto. Lo que sí me dijeron era que tenía que presentarme un examen. Claro. Y yo tenía que llevarme los estudios. Mis colegas me ayudaron muchísimo. En eso Aleida Enríquez me ayudaba cantidad, que era una muchachita muy buena, tenía una gran memoria y muy lindamente me ayudaba. Y leía mucho toda la parte que tenía la teoría. O sea, terminaba de actuar y tenía mi biblioteca en la habitación, porque esa película se hizo en Varadero. Se filmó en Los Cayos de Varadero. Y yo aprobé mi año perfectamente y me evaluaron por el resultado y sirvió.
En Silencio ha tenido que ser, para las personas más jóvenes, fue una serie muy conocida en Cuba, que además también marcó un hito y que personas mayores que yo no existía todavía en esa época, pues la recuerdan con mucho cariño. Para ti, o sea, llegar a ser parte también de una obra televisiva que tuvo mucho de qué hablar. Muchacha. ¿Con quiénes, Bueno, con quiénes compartiste? ¿Quiénes dirigieron? ¿Cómo llegó el guión a ti? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Jesús Cabrera fue el director y el escritor era Vidal, de apellido Vidal. Eso me llamaba, Jesús es un gran amigo de mi padre históricamente, de toda la vida, fueron fundadores de verdad de la televisión cubana. Uno de los primeros programas que salieron, Jesús lo dirigía y mi padre lo actuaba. O sea, son hermanos y Jesús ha llegado a decir que mi padre es el mejor actor que ha conocido en su vida, etc. Me llamó a trabajar, ya yo venía con cierta experiencia audiovisual en las películas que te hable, que tengo que decirte que estoy cometiendo un error grandísimo porque estoy olvidando Los Sobrevivientes, que fue antes de Guardafronteras, fue entre Brigadista y Guardafronteras. ¿Por qué te digo? Porque fue una experiencia con Tomás Gutiérrez Alea. Y qué buena película. Y una excelente película, con Lili Rentería, que era mi pareja. Pero lo que quería significarte, y por eso encuentro ahí, es el haber conocido en tan corto plazo y tan temprano a tantas personalidades del arte escénico. Porque Los Sobrevivientes, yo creo que es la película que más, de mayor elenco en el cine cubano, de un mayor elenco de ese nivel, reúne a tantos grandes actores que la convierten en lo que es, en un producto, una película que es crucial para el cine cubano. Y además, en el Brigadista teníamos a René de la Cruz, teníamos a Luis Alberto Ramírez, a Mario Balmaceda haciendo una interpretación del bandido genial, que a mí me impresionó. Yo sentía que era un hombre que sabía de teatro, por la expresividad, por la fuerza con la que asumía el trabajo. Mario Limonta, o sea, una cantidad de actores tremendos. Después actuar con Tito Junco fue una maravilla en Guardafronteras. En Los Sobrevivientes teníamos a Vicente Revuelta, tenía a Reinaldo Miravalles haciendo un trabajo fabuloso, Ana Viñas, en fin. Me enfrento al silencio tenido que ser y me tengo que enfrentar a Sergio Corrieri. Me ayudó mucho lo que yo había pasado conmigo. O sea, yo, y por supuesto, trabajar con mi padre en el Brigadista, que es un hombre con el que crees o crees. Sí, sí. Cuando está delante de ti. Claro. O sea, porque es un ejercicio interesante, porque yo decía, ¿y cómo yo no veré a mi padre ahora? ¿Lo lograste? No había ningún problema, no había ningún problema. Sí, claro. Con Salvador había que creer absoluto. Y esa impronta me dio la medida, no solamente de lo importante que era trabajar con personas cada vez que fueran de más nivel, porque te ayudaban a creer. Al final vamos a mirar lo mismo. Estabas hablándome de personalidades que han trabajado contigo, personalidades nacionales y también otras internacionales. También. A Jean-Marie Volonté. Jean-Marie Volonté participó en la película de que yo trabajé de Tirano Banderas. Pero yo no compartí escena con Jean-Marie Volonté. No. Lo que pasa es que pude estar presente cuando ocurrían los trabajos. Pero sí compartí escena con Ignacio López Tarso. Exacto. Ese sí compartimos escena, una experiencia preciosa. ¿La película en la que trabajaron juntos fue? Tirano Banderas. Tirano Banderas. Ajá. Luego vinieron, yo quiero preguntarte, porque esa es una serie que yo vi cuando era muy, ¿sabes?, adolescente. Creo que la repitieron, Algo más que soñar. Ah, sí. Es una serie icónica.
que también reunió a una serie de colegas que estudiaron contigo y otros no, pero que pertenecen a una generación que también marcó una pauta en la actuación en Cuba. Pasa, Carlos Manuel, ¿ya comiste? ¿Cómo anda? Bien, mijo. Ya comí, gracias. ¿Qué es lo que hay? Ajonjolí. Puede vestir. Acuérdate lo que me prometiste. Ahora mismo voy a pasar por ella. De este audiovisual que marcó tanto en la vida de ustedes. Yo me imagino que haya marcado mucho a la vida de ustedes. Y la historia que trataba era muy fuerte. Yo creo que le llegó a todos. Sin embargo, era cotidiana. Era lo que se vivía. Algo más que soñar. En primera te digo que debe su título a un verso de la canción de Pablo Milanés. Sí. Algo más que en sueños ir. Qué lindo. Ya se va aquella edad, para que veas al final cómo todo converge y cómo, en definitiva, hacer las cosas bien hechas es una forma de cantar. Algo más que soñar es un producto de Eduardo Moya como director y un grupo de escritores comandados por Eliseo Altunaga. Se logra un guión de una importancia tremenda, viéndola en el tiempo, porque se está hablando de una cosa política, al final, ideológica, está en juego lo ideológico, pero no hay teque. A mí me parece que eso es un gran mérito de la serie, por un lado. Por otro lado, las posibilidades que se le dio a la fílmica de la FARC y a Eduardo Moya en cuidar la preparación de esa serie. Nosotros trabajamos más de 6 meses de ensayos cuidadosos de ese trabajo. Y por supuesto una compenetración que logramos entre nosotros todos fue muy, muy bella, muy linda. De los jóvenes que estábamos llevando también esa gran responsabilidad. Estábamos estudiando todavía, estábamos en plena tesis. Yo estaba haciendo Romeo mientras hacía Algo más que soñar. ¡Qué maravilla! O sea, estabas también estudiando y estabas haciendo una serie fabulosa. Y todos estábamos estudiando, todos, porque ahí todos éramos estudiantes, ya sea de actuación o no, pero todos éramos estudiantes. Ahí solamente estaba graduada Isabelita Santo y Brito, se habían graduado de la ENA, y Beatriz Valdés. Es que me hablas de nombres que son un ícono. Bueno, ahí está. Y entonces la reunión con muchachos que venían de las universidades, que eran aficionados, fue bella, fue preciosa. Y bueno, vinieron también otras series en televisión a través de los años, incluso telenovelas en las que te vimos. Ahora, Moya, Eduardo, que no puedo dejar pasar por alto, porque si bien te digo que la Elisa y los directores ayudan, Eduardo es un caso ¿Sí? que ayudó mucho a los actores, porque Eduardo nos dotó de un método muy interesante de análisis en la construcción del personaje. O sea, ya ahí estamos entrando en la construcción de personajes, que son etapas que el actor tiene que ir dotándose. Como tú me decías, la técnica es importante, sí, la técnica es importante, pero hay que saber creer, hay que tener la capacidad de creer, porque si no la técnica se queda vacía. Entonces, por eso, cuando tú ves que un actor va evolucionando, va mejorando, tiene que tener el ejercicio, la práctica, porque ocurre muchas veces que el actor está muy bien aquí y después no. Claro. Y se pasa 20 años repitiendo lo que hizo en una vez. O sea,
El derrotero de cada actor es un mundo individual. Esto es un mundo de intérpretes. Y los intérpretes somos fichas de un gran ajedrez. Para ti, ¿la diferencia entre televisión y cine es grande? De acuerdo. Vamos a ver ese tema de la diferencia entre el cine y la televisión. Yo creo que la gran diferencia está en los proyectos para los que tú te preparas bien y para los proyectos que no te preparas bien. Todo tiene un nivel de dificultad, todo. Yo lo comprobé una vez que me senté en un MiG-29, en la cabina de un MiG-29, de un avión computarizado. El personaje mío lo manejaba, no yo. Yo lo único que he manejado es Lada y Polaquito. Un MiG-29. Mira, Ari, las pizarras de botones y teclas y relojes es así, mira. Y yo decía, esto es un espectáculo a la inteligencia, o sea, un homenaje a la inteligencia humana. ¿Cómo yo me puedo aprender qué tocar en qué momento? Me dio pánico, lógico, me dio pánico. ¿Por qué? ¿Por qué me dio pánico? Porque no estoy preparado. Conocimiento también. Y luego me explicaron que una mitad es un avión y la otra mitad es el mismo avión, pero los controles están repetidos. Curiosidad del mundo, pero bueno, te das cuenta que esta especialidad, la actuación, te da la posibilidad también de penetrar en muchos campos de la vida, de aprender, de conocer. Otro tanto es lo histórico, cuando tú tienes que interpretar roles históricos, que eso es una faceta de mi trabajo. Pero ya sumergido en el mundo de la creación del personaje, de la construcción del personaje, Eduardo Moya nos dijo, ustedes tienen que contarte la historia de lo que está pasando, contar la historia en primera persona. Cuenta la historia en primera persona, cómo lo ve tu personaje. Es un método impresionantemente simple e impresionantemente eficaz. Es una buena técnica que está, bueno, en la boca de Patricio para aquellos también jóvenes actores que están iniciándose en televisión. Entonces se me ocurre, Patricio, que podamos conversar nuevamente la próxima semana en otra emisión de Sobre las Tablas. Con mucho gusto. ¡Ay, qué bien! Con mucho gusto. Entonces, ¿te parece bien? ¿Venimos exactamente igual? Ah, sí. Sí. Muchas gracias por haber asistido en esta ocasión. Muchas gracias. Porque ha sido un tremendísimo placer conversar contigo hoy aquí. Y yo estoy segura que ha sido también muy bueno para los televidentes. Ojalá, así sea. Así es que nos vemos entonces la próxima semana sobre las tablas. Muy bien, muchas gracias. Así despedimos a Patricio Wood, un actor que quizá comenzó a amar las artes escénicas mucho antes de nacer. Heredó el talento y el amor por la actuación de su madre, la actriz Yolanda Pujols, y su padre, Salvador Wood. Patricio se ha consagrado en el cine, la televisión, el teatro, nutriéndose paso a paso de todo y todos. Gracias por tanta entrega y por contarnos tu historia con esa naturalidad que te caracteriza. Hasta una próxima vez, querido amigo Patricio Wood.